Hola, en este video vamos a estar viendo área, perímetro y teorema de Pitágoras. Vamos a estar viendo estas figuras de aquí, vamos a ver cómo se calcula su área, como su perímetro. Posteriormente vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Como primer figura tenemos un cuadrado. El área de un cuadrado la encontramos conociendo uno de sus lados y este lado elevándolo al cuadrado, por lo cual su área vendrá siendo L al cuadrado. Y el perímetro va a ser la suma de sus lados, es decir, L más L más L más L, resumiendo esto, 4L. Vamos con un rectángulo. Como sabemos, un rectángulo va a tener lados distintos. Estos lados de acá y estos lados de acá, por lo cual su área vendrá siendo un lado por el otro lado. Y aparte, su perímetro va a ser 2 veces A, 2 veces B. Vamos con el triángulo. El área de un triángulo se encuentra como un medio de la base por la altura. Y su perímetro viene siendo la suma de sus lados, A más B más C. Vamos con el círculo. En el círculo vamos a contar con un radio y su área la vamos a calcular como pi que multiplica a ese radio al cuadrado y su perímetro lo encontramos como 2 que multiplica a pi que multiplica a r. Vamos con un rombo. Su rombo lo encontramos como diagonal mayor, esta de aquí, más diagonal menor, esta de acá, esto dividido 2. Y su perímetro como la suma de sus lados. Vamos con el pentágono, su área la vamos a calcular como 5 medios que multiplica al lado que multiplica a el apotema. Como notamos, en este pentágono se nos genera 5 triángulos equiláteros. Y de estos 5 triángulos equiláteros, el apotema vendrá siendo la altura de uno de ellos. Y su perímetro, la suma de sus lados. Como tenemos 5 lados, 5 veces L. Y ahora con el hexágono. El hexágono, su área vendrá siendo el perímetro lo conocemos multiplicando 6 veces L porque tenemos 6 lados. Ya que ya conocemos el perímetro, lo multiplicamos por el apotema. ¿De dónde surge el apotema? Vemos que el hexágono no es nada más y nada menos que 6 triángulos equiláteros, en donde el apotema viene siendo la altura de uno de esos triángulos equiláteros. Posteriormente tenemos un trapecio. Este trapecio, su área la vamos a conocer como la base mayor más la base menor, dividido 2, todo esto que multiplica a h. Y su perímetro como la suma de sus lados, a más b más c más d. Y por último, el paralelogramo. El paralelogramo, su área la vamos a encontrar como base que multiplica a la altura. Y su perímetro, la suma de sus lados. Como aquí tenemos 2 veces a y 2 veces b, su perímetro va a ser 2a más 2b. Y recordemos lo que dice, área. El área es cuánto espacio hay dentro de una figura. Y nos dan el ejemplo, como el espacio que puedes llenar con pintura para calcular el área. Generalmente necesitas multiplicar dos medidas como el largo y el ancho. En perímetro. El perímetro es como la cerca alrededor de la figura. Es simplemente la suma de todas las longitudes de los lados de la figura. Así que el área tiene que ver con cuánto espacio ocupa algo por dentro y el perímetro es la distancia alrededor de ese algo. En este caso, el área es lo que miramos en verde y el perímetro es la suma de las longitudes que rodea esto verde. Nos dice, encuentra el área de las figuras. ¿Cómo calculamos el área de un círculo? El área de un círculo la calculamos como pi que multiplica a r al cuadrado. El área vendrá siendo pi que multiplica, ¿cuál es el radio? 3. 3 al cuadrado. Área vendría siendo igual a 9pi. Vamos con calculemos su perímetro. Su perímetro lo encontramos como 2πr. 2 que multiplica pi, que multiplica el radio que es 3. Perímetro vendría siendo 3 por 2, 6pi. Vamos con el cuadrado. Área es lado al cuadrado. Área vendría siendo 4 al cuadrado. Área vendría siendo 16. Perímetro vendría siendo 4 veces el lado. Perímetro vendría siendo 4 por 4. Perímetro vendría siendo 16. Vamos con el rectángulo. Un lado por el otro lado. Área vendría siendo 6 que multiplica 7. Área vendría siendo 42. Ahora vamos con el perímetro. Viene siendo 2a más 2b. Perímetro vendría siendo 2 que multiplica a 7 más 2 que multiplica a 6. 2 por 7, 14. 2 por 6, 12. El perímetro vendría siendo 26. Vamos con el triángulo y de paso vamos a aprender aquí teorema de Pitágoras. ¿Cómo es que calculamos el área de un triángulo? Este viene siendo un medio de la base por la altura.
área vendría siendo 1/2. ¿Cuánto es la base? La base vemos que es 6. Por la altura, ¿a cuánto equivale la altura? No la conocemos. Sin embargo, podemos utilizar el teorema de Pitágoras para conocerla. ¿Qué pasa si dividimos este triángulo en 2? Si dividimos este triángulo en 2, tendríamos, como todo esto es 6, la mitad vendría siendo 3. Aquí no partimos nada a la mitad, por lo cual aquí seguiría siendo 8. Y aquí vendría siendo h, que es lo que nos interesa. El triángulo de Pitágoras nos dice c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, donde aquí vendría siendo c, aquí vendría siendo a y aquí vendría siendo b. En este caso, tenemos que encontrar h, es decir que tenemos que encontrar a. Despejemos entonces a para encontrarlo. ¿Qué falta para dejar sola la a? Falta quitar el b. Está sumando, pasa al otro lado a restar. A al cuadrado vendría siendo igual a c al cuadrado menos b al cuadrado. Tenemos ya así despejada el teorema de Pitágoras para encontrar el valor de a al cuadrado, que en nuestro caso equivale a la h. Entonces, h al cuadrado es igual a c al cuadrado, 8 al cuadrado menos 3 al cuadrado. H al cuadrado vendría siendo 8 al cuadrado 64, menos 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. 64 menos 9, h al cuadrado vendría siendo 55. Como lo que queremos es encontrar el valor de h y no de h al cuadrado, ponemos ambos lados en raíz. H va a ser raíz de 55. Ahora ya podemos encontrar el valor de su área, 1/2 de la base por la altura. 1/2 por 6, 3, por lo cual área vendría siendo 3 que multiplica a raíz de 55. ¿Y el perímetro? ¿Cómo lo calculamos? El perímetro es la suma de sus lados. 6 más 8 más 8. 8 más 8, 16. 16 más 6, 22. Ahora vamos con estas que están un poquito más difíciles. Y nos preguntamos, ¿tenemos alguna fórmula para encontrar el valor de esta área? Y la respuesta es no. Sin embargo, vemos que estas son figuras compuestas. Aquí tenemos la mitad de un círculo y aquí tenemos un rectángulo, por lo cual el área de esta figura vendría siendo área de un semicírculo más el área de un rectángulo. Al sumar el área del semicírculo más el área del rectángulo nos da el área total, que es lo que nos interesa en este problema. Entonces, ¿cómo es que calculamos el área del semicírculo? Si el área del círculo es pi r al cuadrado, y como partimos a la mitad, este círculo partido 2, más el área del rectángulo, base por altura. Aquí le falta un dato, esto de acá viene midiendo 8. Continuando, ya metiendo valores, área vendría siendo pi, que multiplica a radio al cuadrado. ¿Cuál es el radio? 5. 5 al cuadrado partido 2 más la base. ¿Cuál es la base? La base es esto de aquí. ¿Nos dan este dato? No nos lo dan. Sin embargo, sabemos, esta es la base, es decir, 2 veces esto. Y 2 veces esto es igual a 2 veces el radio. Es decir, 2 por 5, 10. 10 que multiplica a h. ¿Cuál es su altura? 8. El área de esta figura vendría siendo 25 pi partido 2 más 10 por 8, 80. Podemos expresar la respuesta de esta manera. Siguiente, tenemos esta figura de aquí. Lo mismo, es una figura compuesta. No tenemos una fórmula como tal para encontrar esta área. Lo que sí podemos hacer es ir descomponiendo esta figura en partes distintas para luego sumarlas y ya tener el área total. Entonces, área vendría siendo el área de un semicírculo más el área de un rectángulo más el área de un trapecio. El área vendría siendo área de semicírculo pi r al cuadrado partido 2 más área de un rectángulo, base por altura más área de un trapecio, base menor más base mayor partido 2 que multiplica a h. Área vendría siendo pi que multiplica al radio. ¿Cuál es su radio? No nos lo dan, lo que sí nos dan es que todo esto es 11. Y si todo esto es 11, la mitad va a ser 11 entre de 2, 5.5. 5.5 al cuadrado partido 2 más la base por la altura. Base por altura, 11 por 7. Más base menor más base mayor, 11
por 19 partido 2 por la altura. ¿Cuánto mide esta altura? Esta altura mide 8. Lo podemos dejar representado así. Y es así como resolvemos estos problemas. Muchas gracias por ver el video. Si les ha gustado, les agradecería que dejaran su like y se suscribieran.